Acompaña la candidata asambleísta nacional por el PRIAN, Silka Sánchez, para conversar sobre su plan de trabajo. Silka, muy buenos días. Gracias por estar en Desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias por la entrevista. Silka, su plan de trabajo tiene algunos ejes fundamentales. ¿Qué tal si usted mismo a nuestra audiencia los detalla? Sí, nosotros como bloque del PRIAN hemos hecho 7 ejes programáticos. Primero pensamos que, y el más importante, es el tema de la fiscalización. En este gobierno no se ha fiscalizado como debe ser la asamblea, no han sido más que borregos que alzan manos y que solamente se pasan aprobando todos los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Estaba haciendo una revisión el día de ayer de las 62 leyes aprobadas desde agosto del 2009 y casi el 90% son leyes del Ejecutivo. Realmente son pocas las leyes que se podrían rescatar, como la Ley Orgánica de Donación de Trasplante de Órganos, y de ahí realmente la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Reformatoria de la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales, pero de ahí no hay una agenda concreta realmente para que se reactive la producción. En el caso del PRIAN nosotros pensamos que además de la fiscalización, que es que los funcionarios del Estado sepan que no tienen corona y que si cometen algún acto de corrupción se va a ir ante los entes y ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante todos los organismos que son los que tienen que ver esta situación y ante la Corte. No hablamos de una fiscalización con persecución, hablamos de una fiscalización para que sea, es bueno para todo gobierno que sea fiscalizado, porque en ese momento los funcionarios trabajan con mejor responsabilidad. Si bien la mayoría de las leyes que han entrado en vigencia pues han nacido o han venido de Carondelet, no es menos cierto que el PRIAN, con sus asambleístas en esta asamblea, ha tenido algunos acuerdos con el gobierno. Pareciera entonces que no ha sido muy necesario o que la iniciativa del Ejecutivo simplemente se les adelantó. A ver, nosotros como partido político del año 2002, que estamos en el Congreso Nacional primero en el 2002 y 2006 y luego en la Asamblea, fuimos siempre claros que nuestro plan era que cualquier ley venga de donde venga, si era buena para los ecuatorianos, nosotros íbamos a votar por esa ley. Con respecto a la Asamblea pasada, nosotros fuimos muy claros, y se iba a respetar 100% los derechos como los derechos de comunicación. No íbamos a aprobar esa ley mordaza que mandó el gobierno y en leyes puntuales que nosotros no hemos estado de acuerdo. Quizás si el bloque del PRIAN, que no tengo el detalle, no he conversado ese tema con el jefe del bloque, que es el doctor Luis Morales, si ellos pues han aprobado varias leyes, me imagino que deben haber hecho pues la respectiva análisis de la ley y habrán votado a favor de Con esta ley. reflexión lo que quisiera destacar es que no ha sido necesario, o mejor dicho, no ha sido tan malo, entre comillas, versus la ausencia de iniciativa legislativa por parte de los mismos legisladores, no iniciativa legislativa conceptualmente hablando. Lamentablemente en esta asamblea hay algunos proyectos de ley que el PRIAN en esta asamblea no pudo sacar. ¿Y cuáles son? Entiendo, yo hablé con Luis Morales, con el doctor Luis Morales, y había incluso, nosotros teníamos una postura firme con respecto a la reforma del Código Penal, que pensamos que deben endurecerse penas como las de narcotráfico, porque en este momento pues se expende droga en todos los colegios de Guayaquil. En nuestra época no era un caso rarísimo que se expendiera droga. Hay tantos casos ahora pues que se habla de que hay carteles como el cartel de Sinaloa que ha venido de Ecuador. Entonces hay leyes que sí pensamos deben ser reformadas y deben ser más fuertes, como la ley penal. Y Luis Morales me decía que están cerradas todas las puertas, que cuando ellos se presentan un proyecto de ley siempre se le da prioridad a los proyectos de ley del Ejecutivo. Entonces realmente es un poco difícil con esta asamblea que ha tenido mayoría del gobierno nacional, nada más que pasar leyes del gobierno de Rafael Correa. Bien, entonces uno de los ejes es la fiscalización, tratar en lo posible de fiscalizar los actos de la administración pública en esta asamblea nueva. El segundo eje, educación. Estamos muy preocupados con el tema de educación. Nosotros, ¿qué parte de la reforma de la Ley de Educación Superior? Me imagino que el examen de ingreso. Específicamente hemos hecho análisis del examen de ingreso con técnicos de educación aquí de ecuatorianos y nos informaron que fueron mexicanos, asesores mexicanos los que hicieron ese examen de ingreso. Ese examen de ingreso es antitécnico, no tiene el pensum que estudiaron los alumnos cuando fueron al colegio, tienen un pensum que es mexicano y por este motivo es muy difícil en este momento tener acceso a la educación. Por eso de la educación gratuita es la gran farsa de la revolución ciudadana.
aquí en Guayaquil ya pasó más de un año, 13 meses se va a cumplir este mes, de que no empiezan las clases en primer ciclo. Y si un examen es tan difícil y no puede ser aprobado por los alumnos, y es antitécnico, deberían pues, hacer un cambio. Es terrible que hayan tantos chicos afuera que no puedan estudiar. Cuando yo me gradué salí corriendo pues, a estudiar, feliz, y de repente van y le dicen que usted es un ignorante, que ha hecho mal el examen. Usted le pregunta a los chicos, y los chicos realmente están avergonzados, piensan que no valen, y para colmo está la droga en todas las universidades. Está el carteles aquí ingresando a Ecuador, y ¿qué es lo que van a hacer esos chicos? Lamentablemente van a tomar un mal camino, y eso es peligrosísimo, y es una baja autoestima para todos estos alumnos que se sienten pues que son menos. Y es terrible, es una forma de pobreza intelectual que está dando este gobierno. De nada sirve que este gobierno haya invertido millones en educación si los alumnos no tienen un acceso verdadero a la universidad. Bueno, esa es una visión también posible. Sin embargo, hay una visión que es real, además y posible en algunos campos, Ilka, y es que los chicos salen del colegio no tan bien formados, no porque ellos no tengan la capacidad, ni siquiera porque el currículum escolar o de colegio sea inadecuado, sino porque también contamos con profesores que no son capaces de poder sacar, de dar a luz lo mejor de los chicos. Entonces, los chicos también entran no con muchas ventajas a las universidades. Entonces, yo no sé si el examen de ingreso debería ser, por ejemplo, simplemente para filtrar los que van a primer año, por poner un ejemplo, y los que van a un preuniversitario mucho más largo. Pero el acceso directo, ¿usted cree que sea conveniente ya para el estudiante, ya para la universidad? Nosotros pensamos que sí es verdad que tiene que haber un pequeño filtro, y que sí estamos de acuerdo con que haya un pre, y que en ese pre se prepare, porque lamentablemente no tenemos educación de alta calidad en Ecuador, y eso no es culpa de los estudiantes, pero sí pensamos que con un pre se los puede capacitar. Si alguien quiere estudiar leyes, si quiere estudiar economía, se los va capacitando, y luego tienen un ingreso a la universidad, y de ahí hay gente que yo conozco que ha venido de colegios fiscales y que han sido los mejores alumnos en las universidades. Realmente, sí, no se trata de los colegios, claro, sí, en general. Realmente yo también he visto mucha gente que ha hecho muchos sacrificios y que me he quedado asombrada, y que se han puesto a estudiar a full y luego han sido unos excelentes estudiantes. Excelente. Realmente depende de cada persona. Lo que hay que darle es la oportunidad. No se puede cerrar las puertas ni dejar a los chicos con una baja autoestima, preocupados de quién sabe hacer qué fuera de la universidad y fuera de sus casas. ¿El tercer eje de su propuesta? Nosotros también tenemos el eje con respecto a la seguridad. Estamos muy preocupados con lo que está pasando en seguridad, y pensamos que se debe hacer una policía comunitaria. Se debe reformar, debe ser un proyecto de ley en el cual se hace una policía comunitaria como fue en Nueva York. Nosotros, cuando el abogado no va a ser presidente de la República, vamos a traer acá al asesor Rudolph Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, que erradicó casi en el 95% la delincuencia en Nueva York. Había lugares en Nueva York en los que usted no podía entrar porque era peligrosísimo. ¿Qué hizo? Hizo una policía comunitaria, policía trabajando conjuntamente con la comunidad, policía que tenga todo lo que necesita, chalecos antibalas, armas, etcétera, y trabajando en conjunto con la comunidad se pueda lograr pues que haya una mejor seguridad, porque realmente son demasiados los índices que hay de secuestro express, etcétera, en el país, ¿no? Y si Álvaro Noboa no llega a ser presidente, el PRIAN le haría el favor al país de traerle el asesor para que, no sé, a través de municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca, puedan formarse esas policías comunitarias. Bueno, estamos seguros que el abogado no va a ser el presidente de la República. Sí, estamos seguros 100% que va a llegar a la segunda vuelta con Rafael Correa. Realmente nuestras encuestas y el recorrido que estamos haciendo en el país nos ha demostrado que Álvaro Noboa y Anabel Asín han creado un nuevo fervor y un nuevo furor en los ecuatorianos que ya están cansados, porque usted va a las calles y usted va a los pueblos y le piden que no hay trabajo, la alimentación está carísima, y porque eso es por producto de los impuestos que han subido. Lo único que han hecho es que el consumidor final, que sea el ecuatoriano común, le suba pues la canasta básica de víveres. El oficialismo tiene muchísimo poder, las instituciones democráticas las tiene bajo su control. Esa es mi opinión y seguramente la de muchos. Usted participó en el Congreso inicial, aquel Congreso que lo sacaron. ¿Usted cree que este gobierno, en el caso que el presidente Correa llegue a ser nuevamente presidente de la República, de no gustarle la asamblea nueva, pase lo mismo?
aquel suceso en el que usted estuvo ahí también. Entiendo que ya están amenazando, porque como está preocupado el presidente ha tenido que pedir vacaciones para hacer campaña porque sabe que sus candidatos asambleístas no tienen gran aceptación popular. Por eso ha salido, él ha pedido que pedir permiso, salir a hacer campaña por sus candidatos. Entiendo que ya están viendo candidatos a los que los están llamando para decirles que va a haber la muerte cruzada, y realmente son amenazas. María Josefa no lo puede hacer durante el primer año de su mandato, y tendremos todos pues que ser firmes, que ir con una agenda común en la cual todos los partidos de oposición nos pongamos de acuerdo con una agenda común, se deje de lado cualquier interés particular de cualquier partido político, y vayamos con una agenda común en oposición y con una mayoría responsable a hacer leyes que sean buenas para los ecuatorianos y a obligar que también haya pues fiscalización, repito, para que este gobierno pues frene. Es una vergüenza, María Josefa, que haya un ministro que se coma los cheques y no pasa nada. Aquí han pasado un montón de casos de corrupción, el caso de USAC, y no pasa nada. Entonces realmente ahora tenemos el escándalo del Pacific National Bank, y aquí en Ecuador pues no pasa nada. Esos son escándalos que no puede darse lujo ningún gobierno, porque lo único que hacen son estos modelos, como es el modelo que tiene la Revolución Ciudadana del economista Rafael Correa. Son modelos que solamente traen más pobreza en el Ecuador, y son modelos que se ha demostrado en el mundo durante años que solamente han fracasado y que lo único que han traído es que se incremente la pobreza. Bueno, en el caso conocido como Comecheques, ya una sentencia, si no me equivoco, de unos 2 años aproximadamente. No lo sabía. En todo caso, la justicia parece que se ha pronunciado. Ojalá. ¿Y contra el ministro mismo? Contra el asesor, supongo. No, porque el que se comió los cheques fue el ministro. No creo. El que se comió los cheques. El ministro no, fue el asesor. Fue el ministro que se comió los cheques. Ahora revisamos las imágenes. Sí, fue el ministro que se comió los cheques, y él segurísimo no está. Lo leí en el periódico de ayer o de hoy, que fue un asesor juzgado. Pero es una vergüenza, porque en ese momento es una forma que hacen de echarle el muerto. Cualquier acto de corrupción en el sector público o privado es una vergüenza. Si la persona que se comió los cheques tiene que ser él el que tiene que haber sido enjuiciado, no su asesor. Eso es una vergüenza. Bueno, Silka, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos. Gracias. Y muchísima suerte. Gracias. Que le deseamos suerte a todos los candidatos a la Asamblea.